pruebas bíblicas que demuestran que el ministerio apostólico solamente le fue dado o solamente le pertenece única y exclusivamente a 12 discípulos. Solamente a 12 discípulos. El Señor Jesucristo llamó a estos hombres santos de Dios, los cuales el Señor Jesucristo usó para llevar su nombre, para llevar su evangelio a todos los rincones de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Ciertamente hoy en día hay personas que se autoproclaman apóstoles y que afirman tener el ministerio apostólico, afirman ser parte del ministerio apostólico. Sin embargo, sabemos que esto es completo y absolutamente falso y que esto no se puede comprobar y no se puede demostrar a ciencia cierta de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. La palabra de Dios es muy clara cuando demuestra que el Señor Jesucristo solamente escogió a 13 discípulos. Repito, Él solamente escogió a 13 discípulos como apóstoles, de los cuales uno cayó. Y este discípulo que cayó fue el apóstol Judas Iscariote, el cual, según las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo lo escogió sabiendo que Él era el propio diablo, sabiendo que Él era el propio demonio. Sin embargo, a pesar de que el Señor Jesucristo sabía que Él era el propio diablo, es decir, que Judas Iscariote era el demonio, era un hijo del diablo, aún así lo escogió. Nosotros nos podremos preguntar, ¿por qué es que el Señor Jesucristo hizo eso? Simple y sencillamente porque Él sabía quién lo iba a entregar. Él sabía quién lo habría de entregar. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo con el propósito, el objetivo de que se cumpliera la profecía del traidor. Claramente el Señor Jesucristo intencionalmente escogió a Judas, pero de la misma manera Dios ya tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya tenía destinado y ya tenía predestinado al apóstol Pablo para que él tomara el lugar de Judas Iscariote, el traidor. De manera que cuando Judas cae, quedan solamente 11 apóstoles. Solamente 11 apóstoles. Juan 13:10, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Cuando cae Judas, queda solamente el número 11. 11 discípulos, 11 apóstoles. Los apóstoles del Señor Jesucristo ciertamente escogieron a Matías mediante suertes. Sin embargo, el Señor Jesucristo no escogió a Matías. El Señor Jesucristo escogió al apóstol Pablo. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y el versículo 15. Vamos a ir para allá. Abre tu Biblia conmigo. Hechos 9, versículo 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Repito, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria sea al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo escoge a Pablo y no a Matías, y de esta manera se cierra el número 12. Esto también lo podemos analizar en Primera de Corintios capítulo 15. Ve conmigo a la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Dice: y al último de todos, versículo 8, como un abortivo se me apareció a mí,
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. La versión Biblia de Jerusalén dice: yo soy el último de los apóstoles, porque yo soy el último de los apóstoles, ¿sí? Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia, a la eclesía, a la asamblea de creyentes. Perseguí a la iglesia del Señor. Entonces claramente aquí vemos que el último apóstol al cual el Señor Jesucristo se le apareció y le dio el ministerio apostólico, lo ordenó como apóstol, el último fue el apóstol Pablo, y fuera de él nadie más. Primero el Señor Jesucristo se le apareció a 11 apóstoles en los evangelios. Eso está en Marcos capítulo 16. Marcos 16. Ve conmigo a la palabra de Dios. Abre tu Biblia, Marcos 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Será condenado. Número 2. El Señor Jesucristo solamente le dio poder canónico para dar mandamientos infalibles a 12 apóstoles. Repito, el Señor Jesucristo solamente dio el poder canónico para dar mandamientos infalibles solamente, únicamente, exclusivamente a 12 apóstoles. Judas Iscariote no entra en esta lista porque él ya estaba muerto cuando el Señor Jesucristo dio este poder a la iglesia, a los apóstoles. Matías tampoco recibió este poder porque Matías no estaba ahí cuando el Señor Jesucristo se aparece en Mateo 28, 19, en Marcos 16, 15 y Hechos 1, 1, y da los mandamientos a los apóstoles. Ahora, eso está en San Juan capítulo 17, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y que tú me enviaste. San Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, 1 al 2. Vamos a leerlo aquí en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos 1, 1 al 2. Es así la palabra de Dios. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber parecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, 1 al 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Repito, dado por nuestros apóstoles. Ciertamente, el Señor Jesucristo le dio poder canónico para dar mandamientos infalibles a sus 11 apóstoles. Pero después también le dio este mismo poder al apóstol Pablo. Esto está en la carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio no por mí, no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Repito, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación
de Jesucristo, por revelación de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo también ejecuta este poder en Efesios 3 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, dice Pablo, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otra generación no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora, dice Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Segunda de Tesalonicenses 14:15, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Poder canónico para dar mandamientos infalibles, esto no lo tiene ninguna persona el día de hoy, por tanto, ya no hay apóstoles de Jesucristo hoy en día. Número 3, el apóstol Pablo dejó en claro que existían otros hombres que se hacían llamar apóstoles, pero no eran verdaderos apóstoles de Dios. Segunda de Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Señor Jesucristo dejó en claro que aquellos que no fueron escogidos por Él no son verdaderos apóstoles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, del 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles. Se dicen ser, pero no son apóstoles, son autonombrados apóstoles. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Número 4. La palabra de Dios reconoce y demuestra que solamente existen 12 lugares para 12 discípulos. En español, la palabra de Dios demuestra que solamente hay 12 apóstoles de Jesucristo. 12 tronos para 12 apóstoles, 12 cimientos para 12 nombres de 12 apóstoles. Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mateo 19:27, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Número 9. El Señor Jesucristo le dio señales de apóstol a sus 12 apóstoles. Se las dio a los primeros 12, Judas cae, y después se las da al apóstol Pablo. Le da esta señal de apóstol al apóstol Pablo también. Señales, prodigios y maravillas. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, esa es la señal, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles, es decir, los verdaderos apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Romanos 15:18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Otra vez, con la palabra y con las obras,
con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Segunda de Corintios 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dice el apóstol Pablo. Con todo, las señales de un verdadero apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por medio de señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, como vemos, los apóstoles tenían señales que los legitimaban, que los legitimaron como verdaderos y auténticos apóstoles de Jesucristo. Pero en este tiempo no hay hombres que tengan estas señales, que los puedan vindicar como verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Ciertamente hay muy pocas personas, sobre todo en años pasados, en 1900 y fracción, que Dios levantó hombres con grandes señales, milagros, prodigios y maravillas que son irrefutables y que lo aceptamos de que ellos fueron hombres de Dios. Pero eso no quiere decir que tuvieron el ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico fue único, no solamente por las señales, sino por la misión de poner el fundamento canónico, la doctrina irrefutable, la doctrina canónica infalible, inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Así que es muy importante que podamos identificar estas señales y podamos identificar estas pruebas, estas evidencias que dan fe y que demuestran de que en nuestro tiempo ya no existen más apóstoles de Jesucristo, porque ese ministerio solamente le fue dado a 12 discípulos. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatá, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús, que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor, suscríbanse a este canal. Que Dios les bendiga.